Estamos nuevamente en la compañía de este ratito de protagonistas en Vegavisión y hemos venido con la nieve. Por fin entró el invierno. Bueno, el invierno va a llegar prácticamente dentro de un ratito, sin tránsito del otoño, porque hemos pasado de la manga corta al paraguas y a la bufanda, pero hay que acostumbrarse porque es lo que hay. Es absolutamente inexorable, inevitable. Sí que se ha agradecido, por supuesto, el agua. Los paisajes estaban sedientos, era un verano muy largo, de una gran seca, de altas temperaturas, y el refresqueteo de los paisajes, hombre, podía haber sido progresivo para ponernos a modo de otoño y no pasar directamente al invierno, pero hemos tenido que pasar de golpe. Vamos, a mí ya me ven aquí, cuello alto, cuello cisne y forro polar. Ana también trae cuello. Cuello alto también. Los últimos eran los primeros. Hoy vienes a vernos al comienzo del programa. Nos gusta. Bien, vamos a ir cambiando. Porque nos gusta lo que nos traes. Y nos traes precisamente lo que otras personas han escrito basándose en su creatividad, en su información, en su búsqueda de historias. Lo han plasmado y son historias de historias, porque son las que escriben y las propias, como en el caso de esta semana. Efectivamente. Y esta semana os traigo a las hermanas Bronte, que a muchos sonarán. Las hermanas Bronte son unas escritoras del siglo XIX, inglesas, bueno, de Inglaterra, que tienen una historia, Marga, que te la vengo a contar así un poquitín, porque con el frío también viene bien que hablemos de estas mujeres que vivían en un páramo de Yorkshire, porque su padre era, con un calorcito todos los días. Cuando no era la nube, y cuando no también la nube, y el moho nube en y las viento. paredes, y el viento y el moho en las paredes, y esas casas victorianas oscuras. Efectivamente, en una sociedad victoriana en la que la mujer pintaba poco o nada, estas mujeres supieron despuntar, contar su historia, y al final nos ha llegado a nosotros. Traigo 2 libros de ellas. Pero eran varias hermanas. Eran varias. Te voy a contar un poquito la historia. Sí. Eran 6 hermanos. Los hermanos Bronte eran 6, un chico y 5 chicas. El chico, como siempre, recibió estudios porque estaban en aquella época que era el que recibía estudios, eran hijos de un clérigo y solo pudo dar estudios al hijo. Las hermanas fueron educadas por el padre, pudieron leer, escribían mucho, tenían una gran imaginación, de hecho la necesitaban en ese pobre páramo. Además, su mamá murió después de dar a luz a todos con 38 años. Angelito, madre mía. Y las hermanas, las mujeres, fueron llevadas a un internado, gracias. Sí. De Muy estos alegre, de caridad. Un sitio cálido, acogedor. Todo lo contrario que está diciendo Marga, pues eso, es un sitio frío, con castigos, rezando horas, pasando mucha hambre. Y en ese maravilloso periodo de sus vidas, 2 de las hermanas, las mayores, murieron. Probablemente con de 10 y 11 años. Claro, probablemente. Con que era lo que se cogía. Efectivamente. De hecho, la tuberculosis se lleva a la mitad de la familia. Ya, era lo Pero que estas había. fueron las primeras. Qué y barbaridad. estas mujeres quedaron, las que quedaron vivas, que la mayor se llama Charlotte, la mediana se llama Emily y la más pequeñita se llama Anne. Pues estas que quedaron traumatizadas. Por esa terrible situación. El padre, al ver que las 2 mayores morían, las sacó del orfanato. Menos mal. Las siguió formando en casa y en su casa fue cuando ellas, después de otras peripecias de su vida, escribieron los libros tan conocidos que además lo escribieron, se publicaron todos en el mismo año. En 1847 todas publican sus grandes obras. En el caso de la mayor, de Charlotte, es Jane Eyre. No sé si os sonará. Hombre, y la película, ¿se han hecho Sí, películas? se han de hecho todas sus películas, obras? sí. De las 3 que os voy a hablar se han hecho película. De Jane Eyre, de hecho, se han hecho muchísimas versiones. Fue de las 3 mujeres que os hablo, Charlotte fue la única que tuvo reconocimiento más inmediato después de escribir su libro. Por supuesto, escribían con seudónimo masculino, hasta que finalmente se dieron a conocer más tarde, pero al principio eran siempre como hombres. Empezaron escribiendo poesía y luego estas novelas. Eso la salvó, ¿eh? Sí. Eso la salvó de una vida atroz, absolutamente negativa y con un pressing constante dentro de la familia y del entorno. O sea, un pressing vital. Y lo que ellas aprendieron, que el padre sí que tuvieron suerte de tener ese padre porque les animó muchísimo a utilizar la imaginación y a crear mundos imaginarios, porque el que tenían era bastante pobre. Entonces,
ellas desde pequeñas se reunían con los hermanos y entonces creaban mundos mágicos y eran los propios dioses de esos mundos. Sí, claro. Podían matar, podían hacer guerras, nacían personajes y entonces eso les ayudó y eso efectivamente les salvó a un nivel por lo menos interno, Sí, sí. espiritual. Crear, destruir. Bueno, utilizaron el potencial más importante creativo que hay en la naturaleza por encima de cualquier tecnología y es el Efectivamente. coco para sobrevivir. Entonces Charlotte Charlotte escribe escribió Jane Eyre. Jane Eyre. Ya te digo que tuvo un éxito en su época. Curiosamente, las novelas de estas mujeres en un principio estaban como, no voy a decir mal vistas, pero sí porque eran como muy oscuras, con personajes muy profundos, personajes también a veces negativos, cuando en aquella época todo lo que la mujer tenía que leer o tenía que conocer era todo muy bonito, era todo como muy romántico. Y realmente estas novelas rompen con eso, son más oscuras, son más reales, personajes muy bien trabajados, que es lo que llama la atención en un grupo de mujeres que tuvo muy poca relación en su vida con Los demás. y con esas pasiones, porque Ya. son historias de amores muy, muy fuertes y estas mujeres no los vivieron. Bueno, No- fíjate, la Sí. imaginación al poder, nunca mejor dicho. Y pasando de ese glossy de la Jane Austen, de sombrerito y de Sí. cómo es la otra, la que hace la película también Emma Thompson y Emma, estas también. hay un la- libro de Jane Austen que se llama Emma, Sí. luego está Orgullo y Prejuicio, Eso es Orgullo y Sentir y Prejuicio. Sensibilidad. Sensibilidad, sí. La sombrillita, los Bueno, tirabuzones y ya voy paseando Jane por el Austen jardín. también tuvo que luchar mucho. Me imagino como mujer. Solo por ser mujer y escritora ya tuvo que renunciar a mucho, Claro. pero sus libros eran como más positivos, más dulces, más... Bueno, una novela más rosa, Claro, siempre sí, más más agradecida, rosa, sí. claro. Estas tienen mucha oscuridad, a mí me gustan mucho, son de las primeras novelas que yo me leí. Jane Austen, os comento muy rápido, una institutriz que vive durante sus primeros años en un orfanato, que probablemente fue la descripción del orfanato en el que ellas vivieron, que se le muere una compañera, pasa una serie de cosas, y al final ella acaba dando clase en la mansión de un gran señor que tiene una especie de relación que... Bueno, amor-odio en un principio, y luego hay un enorme misterio dentro de esa casa que yo Wow. la leí y me encantó. ¿Eh? La leí en mi adolescencia y me encantó. No es o sea, es para todos los públicos, pero yo la leí cuando tenía unos 17 y me encantó. Pues, en tu caso era más o menos ayer, en el mío era mucho más de ayer, antes de ayer, pero sí que me acuerdo. Sostén la vela. Claro, no va a ser la linterna que no había. Sostén la vela, inquirió el señor Rochester y yo la cogí. Entonces recogí una palangana de agua del lavabo, porque tampoco habría agua corriente. Sujétala, me dijo. Yo le obedecí. ¡Pam! Tan, tan, tan. Ya, tan, 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 tan. Bueno, Bueno, a ver, el otra de las siguiente, todavía más hermanas conocido, Bronte. más oscuro y para mi gusto todavía, no voy a decir más interesante porque me gustan los dos, pero Cumbres Borrascosas. Jo, yo la vi de pequeñaca, vamos, de 8 o 10, por ahí, sí que me dio miedillo. Sí, porque hay tema de un poco de espíritus, fantasmas, frío. almas en pena, mucho frío. Mucho frío permanentemente. Lluvia, viento. Sí, muy rápido, es la historia. Esta es de Emily Bronte, que probablemente fue de las hermanas de la más torturada. Después del internado se quedó para el resto de su vida, prácticamente no hablaba, era una persona exageradamente introvertida. Y tuvo ya el resto de su vida problemas con la alimentación. La pobre debió de pasarlo muy, muy mal. Pobre que tica. Y escribió una pedazo de novela increíble con unos personajes profundos, Ya. profundos, con una... Heathcliff, Heathcliff, ese en el Heathcliff. páramo ella gritaba Heathcliff, Sí, Heathcliff. eso me acuerdo, de hace muchos años, pero me acuerdo, y mucha gente lo estará recordando con nosotros ahora de haber visto estas películas clásicos del cine. Clásicos del cine que luego Clásicos del cine. se han Sí, vuelto sí, a nuevas rehacer. versiones, sí. Y son clásicos de la literatura, sobre todo, que luego se han hecho clásicos del cine. Oye, una pregunta. Sí. A ver, y esto lo hace la pobre Emily, lo escribe Emily, que era la Sí. que más sufre todo el azote de esa mitad del siglo XIX. Si tú tuvieras que interpretar entre estas dos, por ejemplo, novelas, película de las hermanas No, Bronte, no, ¿cuál te gustaría? Isabel. ¿Isabel? ¿De Isabel, Cumbres Borrascosas? Sí. ¿Sí? Ese amor-odio que tiene Heathcliff para mí, aunque es bastante cruel,
Me encanta ese personaje. De hecho, vamos a contar un poquitín. ¿No había Rebeca o no era ella? No, ¿Sabes no. qué pasa? Que luego ella tiene una hija y se cuenta también un poco la historia de la hija de ella. Ay, Dios. Es una historia, no es especialmente largo, pero pasa de todo. Es un amor prohibido entre una chica de clase alta, venida menos porque su padre ha dilapidado más o menos la fortuna, y ella se enamora de un chico que el padre recoge. Desde niños se conocen y se enamoran, pero claro, en cuanto el padre muere, el hermano aplasta a Heathcliff, que es al niño. le lleva a las cocheras, y entonces el amor es totalmente prohibido porque él no es nadie. Bueno, de este principio a lo que luego pasa, pasa de todo, pero yo os recomiendo que la leáis. Es amor, odio, malos entendidos, Pasión pasión, en estado puro. Pero de la buena. Positiva, negativa. A ver, voy a hacer... Va a hacer un poco de spoiler. Voy a spoiler. A ver, no, en absoluto. Pensaría que me estaba abandonando a un ejército de pereza total. Todo lo contrario, creo que es una actividad agotadora. Yo estoy viviendo un momento parecido, por eso les ruego que continúe contando la historia con todo detalle. Es que es una historia dentro de una historia. Estás contando porque lo cuenta el ama de llaves. Y una araña en la celda de un prisionero y en una casa de campo. De La hecho, araña es prácticamente la misma, pero la gran diferencia está en el observador. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Hermanos El libro Bronte. comienza cuando un hombre está en medio de la nieve, llega a una casa, pide que le dejen pasar la noche allí, y entonces sucede que ve un espectro que le le pide que le ayude, y entonces él, cuando vuelve a su casa, habla con el ama de llaves y le dice: cuéntame un poco qué ha pasado en Cumbres Borrascosas. Y ahí empieza a contar Chun, chun. toda la historia. Sí, me acuerdo. Es fantástica. Bueno, pues Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, dos de las Y hermanas luego Bronte. Nos queda un la libro, otra hermana. el de Anne Bronte, que se llama Agnes Grey, que es un libro que va sobre sus propias experiencias como institutriz, y es una crítica sobre la sociedad alta de aquel siglo XIX, que se olvidaba totalmente de Los niños. de los trabajadores, Ah. y estaba con sus fiestas y con sus cosas, y bueno, es una crítica muy buena. Sí. Bueno, no es difícil criticar a esos sectores, porque hemos, a través del cine sobre todo y la literatura, hemos obtenido pruebas más que suficientes de ver una hipocresía de una sociedad, bueno, es intrínseco a alguna parte de los seres humanos y no distingue siglos, ni distingue países, ni distingue momentos. O sea, hay más tontos que botellines, como diría Mota. O más tontos que lindes. Se acaban las lindes y siguen los tontos, más o menos. Pero bueno. Y lo último que traemos es una curiosidad, es adopta un libro. ¿Ah? De vez en cuando te puedes encontrar con un maravilloso libro que te pide ayuda. ¿Cómo? Porque, ¿Cómo? ¿Cómo? Porque lleva esta pegatinita, no sé si se ve bien. Sí. Y este libro dice: soy un libro muy especial. Mira, estoy viajando alrededor del mundo haciendo nuevos amigos. Espero haber encontrado otro amigo contigo. Por favor, visita, y viene una página web, viene un código, y si tú introduces en esta página web este código, te dice por dónde ha pasado este libro, quién lo ha leído y cómo ha sido su historia. Y tú puedes introducir lo que a ti te ha parecido, dónde lo has encontrado. O sea, creo que es muy... Y luego lo dejas donde tú quieres para que otra persona lo adopte, lo lea y nos cuente su historia. Es un libro lo que le minimoy, Claro. es un libro minimoy, es un libro que está en adopción, y este en concreto se llama Los Este calcinados en de concreto Patrick se llama White. Los calcinados. Y eso es. dice: hola, hello, bonjour, guten tag, soy un libro muy especial, mira, estoy viajando, hay un amigo en mí. Este le vamos a dejar por ahí, a ver si alguien lo lee Y nos cuenta. Me encontré el libro Minimoy. Me encontré el libro Minimoy que habéis hablado. O sea que los libros también se pueden adoptar. Si nos encontramos esta pegatina de un librito con patitas y manitas de la banderita de España y un código y tal, es que es un libro Minimoy que está viajando. Que busca Qué bien. papá Que y busca mamá temporal. Estoy en adopción. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, como siempre, por traernos cosas tan bonitas del mundo de los libros que van más allá, hasta el infinito y más allá. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues yo también quiero un libro Minimoy, y este para mí. Ese se lo dejamos a Marga. Ese se lo dejamos a Marga. Gracias, Ana, hasta la Gracias, semana que Marga. viene. No se me vayan, que volvemos con más.